Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio del circuito en serie. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el voltaje V a B, es decir, el voltaje entre los puntos A y B. Esto significa que vamos a obtener el voltaje en la resistencia R1 que tiene un valor de 2 ohms, ya que al poner nosotros las terminales de la resistencia en los puntos A y B, esto significa que lo que mediríamos en realidad sería el voltaje en esta resistencia. Bueno, les comento cómo va a funcionar la trayectoria de corriente en este circuito y cómo se van a comportar los voltajes. En el momento en que la corriente salga por esta fuente de voltaje, sabemos que se suele tomar el sentido convencional de la corriente, es decir, como si esta saliera por el polo positivo. Entonces va a salir un flujo de electrones por el polo positivo y este flujo de electrones inicialmente va a tener una fuerza de empuje inicial, es decir, el voltaje de 10 voltios. Hay que recordar que la diferencia entre voltaje y corriente es que la corriente se refiere al flujo de electrones que van circulando por el circuito y el voltaje se refiere a la fuerza de empuje de esos electrones, es decir, lo que hace que esos electrones sean empujados por el circuito, por lo cual inicialmente esta corriente va a llevar una fuerza de empuje, es decir, inicialmente va a haber un voltaje de 10 voltios. Si nosotros medimos el voltaje por todo este cable, en cualquier punto de este cable mediríamos 10 voltios, por lo cual si medimos el voltaje en este punto A, obtendríamos también un valor de 10 voltios. Pero ¿qué pasa en el momento que la corriente pase por esta resistencia R1? Como las resistencias son elementos limitadores de corriente, es decir, en el momento que una corriente pase por una resistencia va a encontrar una dificultad para circular por esa resistencia. Es decir, entre mayor sea el valor de esa resistencia, mayor va a ser la dificultad para que esa corriente pase por esa resistencia. Por lo cual va a haber una pérdida de voltaje, es decir, si la corriente lleva una fuerza de empuje, en el momento que pase por esta resistencia va a haber una disminución de esa pérdida de empuje, va a haber una caída de voltaje. Es como si una pelota, voy a hacer aquí un dibujito, hay una pelota que va por un lugar donde hay arena, entonces va una pelota por un lugar donde hay arena, esta pelota lleva una fuerza determinada y en el momento que esa pelota pase por este camino con arena va a ir perdiendo esa velocidad, va a ir perdiéndola. Entonces lo mismo sucede con la corriente, ¿sí? Es decir, en el momento que la corriente pase por esta resistencia va a haber una pérdida de esa fuerza, por lo cual aquí en el punto B ya no encontraríamos el voltaje de 10 voltios como lo encontramos en el punto A, sino que aquí en el punto B habría un voltaje menor. Veamos lo siguiente. Este punto A, respecto a tierra, tiene 10 voltios positivos, o sea, hay 10 voltios respecto a tierra, ya que aquí en tierra pues son 0 voltios. El voltaje VAB significa que el voltaje del punto A está respecto a B. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros queremos obtener el voltaje entre A y B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a obtener la resistencia total de este circuito. Entonces vamos a hacer RT es igual, como están en serie vamos a sumar directamente los valores que son 2 ohms más 4 ohms. Entonces la resistencia total es igual a 6 ohms. Ya tenemos la resistencia total, ahora vamos a obtener el valor de la corriente total. La corriente total que circula por todo el circuito se obtiene con la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, es decir, es V entre R, y eso es igual a, el voltaje total son 10 voltios y la resistencia total son 6 ohms. Redondeado vamos a encontrar 1.67 amperios. 1.67 amperios. Por lo cual, en este circuito hay una corriente total de 1.67 amperios. Es decir, por aquí hay 1.67 amperios, van circulando. Por esta resistencia también circula 1.67 amperios y por esta otra resistencia también va a circular 1.67 amperios, ya que están en serie. En un circuito en serie, la misma corriente que circula por un elemento es la misma que circula por otro elemento.
Entonces, ya tenemos el valor de la corriente, por lo cual si queremos obtener el voltaje que hay en cada resistencia, lo que tendríamos que hacer es aplicar otra vez la ley de Ohm, pero para obtener la ley de Ohm, es decir, si nosotros queremos obtener el voltaje en cada resistencia, es decir, el voltaje en la resistencia R1, tendríamos que multiplicar la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de esa resistencia, 3.33 voltios. Quiere decir que el voltaje en R1 es igual a 3.33 voltios, ¿sí? Ahora, si queremos obtener el valor de voltaje que hay en la resistencia R2, tendríamos que hacer lo mismo, multiplicar el valor de resistencia de R2 por el valor de la corriente que pasa por R2. ¿Cuánta corriente pasa por R2? La misma que pasa por R1, es decir, pasa 1.67 amperios. Es decir, que por la resistencia R2 hay un voltaje de 6.67 voltios. Pero bueno, nosotros vimos que ya obtenemos el valor de voltaje de cada una de las resistencias, es decir, la caída de tensión, y esto funciona de la siguiente manera. Inicialmente hay 10 voltios. Si tú pones el voltímetro entre las terminales de esta fuente de voltaje, vas a encontrar el valor de 10 voltios. Teóricamente, porque no son perfectos los valores, siempre hay algunas pérdidas, luego vamos a ver más a detalle sobre eso. Entonces mediríamos aquí 10 voltios, por lo cual si nosotros ponemos una de las terminales del voltímetro en cualquier parte del cable, encontraríamos 10 voltios. Quiere decir que en el punto A hay un valor de 10 voltios. VAB significa esto, VA menos VB. Es decir, aquí esto es una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, es decir, entre este punto A y entre este punto B. Por lo cual, nosotros, si recuerdas, en el punto A habíamos deducido que había un voltaje de 10 voltios, por lo cual ponemos lo siguiente, VAB es igual a 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Porque aquí en el punto A estaríamos midiendo el valor de la fuente, ya que aquí no hay ningún elemento resistivo que hiciera que cayera ese voltaje. Luego, el voltaje en el punto B. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor del punto B? Bueno, si recuerdas, una vez que la corriente pasó por esta resistencia, hubo una caída de 3.33 voltios en esta resistencia. Por lo cual, después de que la corriente pasó por esta resistencia, el voltaje restante fue 10 voltios, es decir, vamos a poner aquí VB, el voltaje de VB es igual al voltaje que era inicialmente de la fuente menos el valor que cayó en esta resistencia, que fue 3.33 voltios. Es decir, porque la corriente después de pasar por esta resistencia y seguir circulando por el cable, ya no llevaría el mismo voltaje de 10 voltios, sino que llevaría los 10 voltios que eran inicialmente menos el valor que cayó aquí, por lo cual, después de pasar la corriente por esta resistencia, el valor del voltaje al circular por este cable sería igual a 6.67 voltios. Por lo cual, el valor del punto B es igual a 6.67 voltios, ¿sí? Por lo cual, si calculamos nosotros VAB es igual a VA, que era el voltaje en el punto A, menos VB, que es el voltaje en el punto B, que es igual a 6.67 voltios, por lo cual el voltaje VAB es igual a 10 voltios menos 6.67 voltios es igual a 3.33 voltios. Es decir, que entre los puntos A y B hay un voltaje de 3.33 voltios.